Muy buenos días. Con mucha alegría nos reencontramos este lunes de febrero para seguir adelante mirando la persona del Señor Jesús y la despedida de sus discípulos en el aposento alto. En ese sentido, vamos a hacer un paréntesis en esta semana. Los devocionales que estamos siguiendo en el cuadernillo que muchos de vosotros tenéis y que leéis cada día completando con vuestras oraciones, esta semana no los podréis usar porque hacemos un paréntesis. Ayer invitamos al pastor Ramón Lagos, Moncho para los amigos y conocidos y hermanos en la fe, a compartir un tema libre. Y como él sigue los devocionales, pues sintió del Señor hablarnos sobre la última conversación íntima del Señor con los discípulos en el aposento alto antes de ser arrestado en el huerto de Getsemaní. Por lo tanto, esta semana en la que yo esperaba tocar un tema diferente, no lo va a hacer tanto. Simplemente aclarar que no vamos a utilizar el cuaderno devocional. Lo continuaremos el próximo lunes, la próxima semana, si el Señor así lo permite, para cubrir las últimas 2 semanas, ya que estamos llegando al final del Evangelio del Siervo, el Evangelio de Marcos. Ahora, Moncho nos decía ayer que precisamente le encanta esa definición de Jesús, el servicio. Y por eso es que él fue al Evangelio según San Juan, capítulo 13, donde encontramos una riqueza extraordinaria en el relato que nos da el evangelista. Juan recoge un discurso único de esos momentos finales antes de ir a la cruz. Ahora, ayer nos hacía pensar acerca de aquellos que han dejado una marca en nuestra vida, maestros, profesores, líderes espirituales, pastores, nuestros padres, en fin, alguien que de alguna manera su carácter dejó una huella o llamó tu atención, llamó mi atención. Y en este sentido, él nos decía que Jesús es un maestro único, un maestro único. Y nos llevó a la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 a... Él leyó hasta el 13, pero bueno, nosotros solo vamos a leer los primeros versículos hoy. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo e ir al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Y Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó a la cintura. Luego puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba ceñida. Hasta aquí nomás en la lectura en el día de hoy. Jesús sabe que ha llegado su hora. Se encierra con los suyos para comer la Pascua y esta era era el cumplimiento de un deseo que fervientemente Jesús había tenido en su corazón. La hora que antes no había llegado, y Juan lo repite una y otra vez en su evangelio, no había llegado su hora. Ahora sí llega el momento en que el reloj da las campanadas. Y frente a este relato, nuestro hermano nos comentaba 4 lecciones a considerar, que seguramente estaremos recordando a lo largo de la semana. La primera de ellas, una declaración del amor
que Jesús tenía hacia sus discípulos. En segundo lugar, una demostración de la humillación del Señor, en los versículos 3 al 5. También nos dejó un tercer punto en su mensaje, una descripción de la obra que venía a realizar, versículos 6 al 11, y finalmente el deber de los unos a los otros en el versículo 12 al 17. Nuestro hermano Lagos Moncho tituló su mensaje Enseñando con el ejemplo. Hace unos años atrás, hablando sobre este mismo tema, yo le puse un título algo diferente que voy a utilizar en estos devocionales. Y este título es Clases particulares. Clases particulares. Si nosotros debiéramos resumir la enseñanza de Jesús a sus discípulos en esta última noche, esta enseñanza que les impartió en privado las últimas horas antes de ir a la cruz, podríamos resumirlas con una sola palabra: santidad. Santidad. Jesús les hablará de cómo vivir para ser parecidos a Él. Les hablará de carácter, de toda la belleza y esplendor que Él mismo expresaba y que fue lo que cautivó el corazón del apóstol Pedro. En su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué hermoso resumen hace Pedro describiendo el impacto que la vida y la persona, el carácter y la manera de obrar de Jesús en su vida diaria dejaron plasmado en su mente, en sus retinas y en su corazón. Ahora, estas clases particulares que Jesús les dará serán impartidas en dos sitios diferentes. Aquí están, en ese aposento alto, ya hemos mencionado acerca de los discípulos que siguieron a un hombre que tenía un cántaro de agua y que allí había un lugar apropiado donde la cena fue preparada por dos de los discípulos que resultaron ser Juan y Pedro. Ahora, está en este lugar comiendo esa Pascua y durante la cena el Señor les habrá de dar esta primera lección. Pero mirad cómo acaba el capítulo 14. Versículo 31 dice: pero para que el mundo conozca que amo al Padre, hago como el Padre me mandó que hiciera. Y agrega: levantaos, vamos de aquí. Y esto nos permite entender que las siguientes palabras que están en el capítulo 15 son una lección diferente impartida en el momento en que el Señor se dirige caminando desde el aposento alto hasta el huerto de Getsemaní, donde se habrá de producir el arresto del Señor. Así que podemos de aquí implicar que hay dos lugares, dos lecciones y dos orientaciones o énfasis que el Señor quiere hacer sobre un tema principal: la santidad, el que ellos sean parecidos a Jesús. Por eso les dirá: ejemplos he dado, porque el Señor quiere plasmar en ellos la dinámica de una vida que agrade a Dios. La primera lección: la santidad verdadera implica el amor y devoción a las personas divinas, teniendo comunión con ellas y permitiendo que nos manifiesten su amor y que nos enseñen su voluntad y lo que desean para nosotros, preparándoles un lugar en nuestro corazón aquí en la tierra
así como ellas nos preparan un lugar para nosotros en el cielo. Y esta lección, impartida en la intimidad del aposento alto, mientras comían reclinados a la mesa, como nos explicaba Moncho, nos enseña, entre otras cosas, que la santidad no es primordialmente cuestión de reglas y leyes, sino más bien una respuesta de amor ante su amor mostrado en el Hijo. Pero la segunda lección, que empieza en el capítulo 15, es que la verdadera santidad sumergirá a los discípulos en el mundo con todo su pecado y hostilidad hacia Dios. Y allí en el mundo tenemos que ser testigos valientes, viviendo vidas que glorifiquen su nombre, demostrando santidad, confrontando el pecado, pero a la vez encarnando y mostrando el amor de Dios hacia todas las criaturas, por muy poderosas que sean. Esta lección impartida en el trayecto que va desde el aposento alto, pasando por las calles de Jerusalén, rumbo a Jerusalén, a Getsemaní. En el ambiente se respira la hostilidad que latía en la ciudad en contra de Cristo. Y allí el Señor les enseñará esta segunda cara de la santidad. Ahora, en la introducción a la cena, Juan declara cosas tremendas en cuanto a que Jesús sabía algunas cosas. En primer lugar, que la hora de ir al Padre había llegado. En segundo lugar, conocía la autoridad que el Padre le había dado. Y en tercer lugar, la perspectiva de la gloria en la que él iba a entrar. Ahora, nada de esto apartaba su pensamiento de los discípulos a quienes dejaría. Les deja, pero los ama y quiere que nada les impida disfrutar de la nueva posición en la que van a ser colocados al estar Él en el cielo. Porque estamos en Cristo, en lugares celestiales, dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Jesús sabe qué es lo que les puede privar de disfrutar de esa posición celestial que los creyentes tenemos. Y esa cosa que nos puede privar de esa bendición es el pecado. Y no el pecado vinculado con la salvación eterna, la cual ya está garantizada totalmente, sino el pecado vinculado con la comunión diaria. Por eso el Señor les dará una maravillosa lección, de la cual ayer Moncho ya nos habló. Jesús les amaba, nos dice Juan. ¿Por qué entonces les deja? Él podría continuar más tiempo con ellos enseñándoles y guiándoles en su vida cristiana hasta que su carácter esté mejor formado, ya que aún ellos tenían muchas cosas que no comprendían y evidentemente malas en su vida y su carácter. Pero la respuesta a esta pregunta es sencilla. Les deja porque los ama. Dejándolos, abre el camino para la provisión del poder para ser santos y para vivir una vida santa. Se va porque está dispuesto a hacer santos a sus discípulos, santificándoles. Y eso no lo hará solo con más enseñanza, lo hará poniendo a su alcance el poder que necesitan para ser santos. Por eso dice Juan aquí, los amó hasta el fin. Satanás va a atacar a Cristo y su amor hacia los discípulos, empleando a uno de ellos para traicionarle, nos hace pensar en que ¿podrá Jesús seguir amándolos ante semejante comportamiento? Ellos le abandonarán. Sin embargo, estos versículos nos van a mostrar que Jesús les amó hasta las últimas consecuencias y quiso aprovechar la oportunidad de exigir entre ellos el mismo amor que les estaba mostrando. Por eso mi oración en esta mañana es: Señor Jesús, abre mi corazón para que estas
2 lecciones de Juan 13 y de Juan 15 en cuanto a la santidad y en cuanto al poder del Espíritu Santo obrando en mi corazón. Sean, Señor, lecciones que abran nuestra mente y corazón para comprender la dimensión de tu amor y la eficacia de la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, para que podamos vivir en victorias. Bendícenos esta semana para comprender estas verdades y aplicarlas con valentía en cada una de nuestras vidas. En tu nombre, amén. Amados, manteneos bendecibles y Dios mediante nos reencontramos mañana a la misma hora.